Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. El día de hoy vamos a sacar las teorías de un videoclip que ya anteriormente habíamos reaccionado. El director o el productor musical Young Seok Choi se inspiró en pasajes bíblicos, historias medievales y o películas, pues prácticamente se destaca más la parte de la historia bíblica. Empezar las teorías. Voy a dejarles pasajes bíblicos, voy a dejarles pequeños significados de ciertas cosas que vamos a estar hablando, y pues obviamente trataré de explicarle lo más posible que pueda de aquellos pasajes también, que los nombre. Entonces, así que comencemos. La primera teoría es de Jin, donde Jin se encuentra, pues ya ha finalizado la batalla, una paloma blanca, pues muerta por causa de una flecha. De hecho, eh, esa paloma es representada en el videoclip como uno de los miembros. En la historia bíblica, el Espíritu Santo, eh, libertad, sabiduría y pues de buenas noticias. Más adelante se ve Jin con la misma paloma, pero en cautiverio, enjaulada, pero allí me hizo recordar muchísimo, lo siento, porque estaban, donde prácticamente anteriormente esa paloma siempre la tenían en cautiverio para ventas, para usarla como forma de esclavitud, digámoslo así, pero no sucedió eso. Hubo un momento en que Jesús se puso enojado y pues obviamente esas palomas también salieron volando, así como se ve en el videoclip, que ya al final, finalizar, esa paloma sobrevivió, sanó sus heridas y libertad y a su camino luego. Lo siento. La esperanza que tiene Jin, o la fe que tiene Jin, es que la paloma pueda sobrevivir, pueda estar bien, pues para tenerla en el momento justo, para tenerla ya en libertad. De hecho, la paloma sobrevive como les digo, es como la representación de Junko, pero en su vida interior. Esa espiritualidad que debe sanar, que debe curar. Y sí, cuando Junko decide, pues obviamente curar sus heridas, la paloma sobrevive. Hablando también de Jin, es como el guiador o el ángel protector de ese miembro, pues con la esperanza de que pueda eh, recuperarse, que pueda aliviarse, que pueda encontrar su yo prácticamente. Eh, esa la paloma es dulce y afectuosa, es más representada por la símbolo de la libertad, ya que tiene sus alas para abrir y sentirse libre prácticamente, como les digo, y se acostumbra a tener buenas noticias, como más adelante se les voy a explicar por qué en buenas noticias. En el Espíritu Santo es cuando a Jesús, cuando obtuvo como el conocimiento de bautizarse y decidió bautizarse, la paloma bajó, a, bajó hacia la presencia. Entonces ahí puede representar también Junko sobre ello. Ya ahorita vamos a hablar en la segunda teoría. La teoría que ahora sí vamos a hablar sobre Junko. Junko pasa por muchas pruebas, por muchas dificultades, donde tiene que afrontar su propio yo, donde tiene que experimentar dolores tanto físicos como espirituales, eh,
donde pasa por hambre, donde pasa por angustias, por muchísimas cosas. De hecho, se dice que puede ser un portador. ¿Por qué un portador? El portador siempre lleva su culpabilidad, su vergüenza y pues obviamente lleva cargas del pecado. También un portador es donde es un testigo fuerte pues para ser el testimonio espiritual para los miembros como tal que ya vemos al final y decir que el pecado, bueno, todo lo que haya pasado no es tan bueno pues para vivir así. También se habla que el portador es el mensajero de alegrías nuevas, donde les va enseñando poco a poco que la vida que puede llevar al cambio es una transformación, una redención espiritual, tanto interna como externa. También el portador es la voz de mando y la voz fuerte donde va a aplicar las buenas noticias, donde la ciudad debe escuchar una voz más poderosa, más fuerte, más sublime, donde Junko también representa un ángel. Y sí, es cierto, representa un ángel, ya que es como el que va a guiar, el que experimenta todo el sufrimiento del mundo. Que el arrepentimiento de todo eso que va a llevar la lucha en que lleva él es prácticamente por causa de los lazos, de las cuerdas, de las cadenas de espinas, porque está encima solamente de la muerte, porque prácticamente que llevas tras del hecho de tus culpas, sus vergüenzas, sus pecados, lleva la muerte encima. Y en el momento en que él va hacia un lago, porque prácticamente Jin lo lleva hacia un lago para decir que hay como esa solución para salir de las pruebas. De hecho, las luchas que él carga, las luchas que él pone, son afrontables para la vida. De hecho, les voy a leer en Corintios, dice: todo aquel que lucha de todo se abstiene, ellos a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Prácticamente esos lazos de espinas son la corruptibilidad del mismo pecado. Cuando ya hacemos del arrepentimiento y decidimos que ya no vamos a cargar más el pecado, pues obviamente vamos a cargar una corona espiritual. Anteriormente el castigo medieval pues obviamente se afrontaba con la muerte, se afrontaba con cortar partes del cuerpo y todo ello. Entonces obviamente eso es lo que resultaba en la forma bíblica eso. Pues obviamente fue puesta en la cabeza de Jesús y tiene muchísima historia. De hecho la corona de espinas tiene muchísima historia. ¿Qué más les cuento sobre Junko? Bueno, les dije que él es un ángel. De hecho me acordó mucho y un pedacito de él cuando él está corriendo ya para una libertad y para afrontar la realidad como tal y hacer una nueva vida. De hecho, me acordó mucho sobre una historia bíblica, se los voy a poner también, y sobre Pablo y Silas, y eso ya lo habíamos hablado antes. Pablo y Silas jamás dejaron de cantar, que estaban allí en cautiverio,
Hay un, hay una historia también que es cuando habían, que no me acuerdo muy bien, otro de cuando los iban a quemar, que tampoco fueron quemados, y donde está el Espíritu Santo, como se les relata, el Espíritu Santo es donde siempre está allí el ángel guiador, el ángel protector, siempre está allí pues para ayudarnos y sacarnos del cautiverio. Hay una parte donde él es bautizado, bueno, se bautiza, tiene el arrepentimiento como tal, el arrepentimiento por todas las cargas que llevó, las cargas todo, y pues obviamente sus pecados fueron perdonados, pues así ya se la trompeta en sus manos y pues sus heridas de esa de esa cadena de espinas fueron también sanadas. El espíritu, pues obviamente como les digo, la paloma donde estaba cautiverio fue salva, así como él obtuvo arrepentimiento, su interior fue salvo. De hecho, hay una parte de la Biblia también que muestra mucho sobre la libertad, y es que aunque nuestro corazón sea quebrantado, la libertad siempre yace. Si nosotros decidimos aplicar el arrepentimiento, como se los dije, nuestro interior también se sane. Lo de la trompeta, hay mucha historia sobre la trompeta que él marca ahí, y pues obviamente esa trompetita la simbolizan con la concha de mar. La trompeta, hay muchos versículos, pues se los voy a poner, que es Apocalipsis, Hebreos, Primera de Tesalonicenses y Mateo, donde un ángel o cada ángel tiene una señal o un significado de cada trompeta, y pues obviamente es la voz de la justicia, la voz. Junko de, decide eh, tener un arrepentimiento, pues obviamente ya sus condenas fueron limpiadas, fueron sanadas, fueron todo. Y listo. La tercera teoría es de Jimin. Él, de hecho, él puede simbolizar el, el cielo y la tierra. Donde en el cielo hay conocimiento, hay sabiduría, como se los dije, y hay un momento de que puede bailar, cantar de libertad. También Jin simboliza como el juez, donde puedes tener mucho material, muchos objetos, y ahí se muestra que está rodeado de tambores y más que todo de un niño. Esos tambores se yacen como el conocimiento, y el que cada niño que lo obtiene, pues obtiene como la variedad de ese conocimiento y como el ritmo del comienzo de una batalla. De hecho, hay dos películas, que es el niño del tambor y el niño de pijamas de rayas. El niño de pijamas con rayas ahí simboliza como prácticamente anteriormente los narcisistas utilizaban a los judíos pues para esclavizarlos, para matarlos, para llevarlos a juicio,
y eso es lo que puede simbolizar allí en el video. La cuarta teoría es de Tai, donde hay un cortico, un corto, un corto video, y es sobre una secuela musical que es Make It At Rise. No sé si lo estoy pronunciando bien, lo siento. Y es donde hay una niña, precisamente hay una niña presentada allí por ello, y él como que representa a ese protector, a ese guiador, a ese ayudador, pues obviamente para sacarlos de las pruebas, de estando allí en los lugares más remotos, en los lugares más difíciles. Obviamente él es como la mano de esa niña, la mano de las personas que los escuchan, pues impulsándolos a seguir, animarlos a que a pesar de que hay, que estén ellos, hay también otra persona más grande que los va a ayudar. De hecho, también esa niña representa mucho a una película, pues obviamente donde pasan por pruebas, pasan por dificultades, pasan por tormentas, pasan por diluvios, pasan por muchas variedades de y cientos de cosas. Y también es donde está la fuerza y la voluntad propia, donde tú puedes, que aunque estén en todo ello, siempre va a estar alguien ayudando, siempre está alguien controlando y guiando en espiritualidad. ¿Qué más les comento? Cuando ya Tae le abre los ojos a las niñas, como decirle, eres libre, puedes ver la realidad, aquí está el camino que debes escoger, que debes elegir, que debes dar a conocer, y deja el pasado a un lado, deja el pasado atrás para que haya ese olvido y puedas empezar un pensamiento nuevo, un futuro nuevo y un sueño nuevo. Para poner excusas, para poner otras variedades de cosas, y cuando dejamos que ese muro se abra o esas puertas se abran, van a haber salidas, van a haber entradas grandes hacia el éxito, grandes hacia todo lo que queremos decir. Y pues obviamente la referencia de esas puertas es que hay una libertad y dejarla en la oscuridad. De hecho, el videoclip de Make It Right explica todo sobre este videoclip de On, explica muchísimo. Y también vamos a hablar sobre el tatuaje de espinas que él tiene. De hecho, espera, se los busco. De hecho, encontré muchos significados, muchos símbolos sobre el tatuaje que él tiene. Y uno de ellos, pues obviamente se los voy a leer. Dice así: el tatuaje de alambres de púas con significado. El tatuaje de púas se inspiró en la corona de espinas que Jesús usó para ser crucificado. Simboliza la fuerza y la fe en el poder del Todopoderoso. Representa el hecho de que la persona que lleva el tatuaje ha visto muchas dificultades en su vida y ha sido capaz de resistir todos los obstáculos y el dolor debido a su fe en el Señor. La verdad, me encantó muchísimo este significado. Se los voy a decir por qué. En su mirada se detalla muchísimo que ha pasado por pruebas, pero aunque haya pasado por pruebas, él decide ayudar a las personas a pesar de, y pues obviamente diciendo, sí, yo soy capaz de ayudar a los demás, ayudar también
o sea, si ayudo a los demás, ayudarme a mí mismo, pues para salir de aquello. Ellos demuestran también que han pasado por dificultades, han pasado por muchas situaciones pues para llegar a donde están. Y es que la fe que ellos tienen es muy grande y se siente, se ve que esa fe que ellos tienen es que los inspira y que los impulsa a ser grandes y todo lo general. Hay otro que es que simboliza ese tatuaje que en la popularidad italiana, cuando alguien estaba en la cárcel siempre se marcaba en el tatuaje en cualquier parte de su cuerpo, pues con la alambre de púas o el, el, la corona de espinas. Simboliza es hecho que era de criminales caídos y habían pasado años pasado su mandato en la cárcel. No solo la persona más sociable, pues prefiere vivir en su propiedad sola, pues prácticamente. Otros como que son fríos y crueles, disfrutan de la violencia. Otros como que no respetan las normas ni las regularizaciones sociales, en fin, muchísimas cosas. Pero lo que más destacó fue el primero que les comenté, y eso sí me encantó muchísimo ese significado, porque pues sí, prácticamente eso es lo que significa, simboliza mucho más sobre la corona de espinas que tuvo Jesús en su cabeza, la manera en que afrontó las pruebas, estando en una cruz, estando en la crucificación, estando en la muerte, pero resistió, afrontó la muerte como tal, y en sí al tercer día Jesús resucitó. Y acá se menciona que prácticamente la paloma sobrevivió a las afrontaciones, a las dificultades que ellos yacen en ese momento. Y ser la mano, el hombro y el abrazo de alguien es lo mejor que hay, porque tú puedes ayudar a los demás y ayudarte a ti mismo, aconsejarte a ti mismo también, diciendo que sí podemos, que sí se puede lograr el triunfo, lograr llegar a las salidas, a los caminos más difíciles, aunque haya un camino re largo, siempre va a haber esa salida. En esta parte, la quinta teoría es de Namjoon, creo yo. Porque es que destacaban como muchísimas cosas. Que él puede ser el líder, él puede ser el que lidera como Moisés lideró, cuando Noé en el arca metió tantos animales en el diluvio. Hay muchísimos, también se los voy a poner. Prácticamente el diluvio fue pues la exhibición de la soberanía de la justicia de Dios, la acción por la maldad del hombre, y pues Dios escogió a Noé pues para estar haciendo el arca y meter a los animales, a su esposa y a sus hijos estando allí. Que Noé, ya casi en los últimos, mandó a la paloma para saber si había tierra, y cuando ella regresó con una matica diciendo que sí, son las buenas noticias, que hay una tierra, hay un lugar donde habitar, hay un lugar donde podemos descansar y donde yace esa paloma de sabiduría y buenas noticias. El cuervo, como les digo, es símbolo de muerte, no les he dicho todavía, pero les voy a explicar más adelante, ya les voy a hablar sobre ello. Creo que estoy hablando muy rápido, lo siento chicos, en serio. Okay. Hay dos versículos, si no estoy mal, hay dos versículos, así que descarté sobre ello. Pues obviamente el temor
el, el acto judicial es muy fuerte, muy impactante. De hecho, es que la fe es, la justicia, la fe es muy grande, muy llevada a la vida especial que pueden darse a conocer en todo ello. La otra es que la generación que Namjoon tiene son los miembros, y es que él puede entrar en esa arca, esas especies que tiene, más sus miembros, pues para llevarlos al camino, a la salida segura, a la tierra a la tierra prometida, y a la tierra donde puede habitar la paz y la tranquilidad. Es que cuando Moisés llevó al pueblo de Egipto de la libertad, pues solamente los lideró hasta llevarlos a la tierra prometida. Pasaron por muchas pruebas, por muchas dificultades, por muchos desiertos, muchísimas cosas, hasta pasaron sed. En el momento que Namjoon abre, o no abre, sino levanta la mano, pues obviamente como que abre la puerta para salir, y pues obviamente se marca muchísimo, muchísimo al, a la historia, cuando Moisés abrió el Mar Rojo y se ven como, bueno, se ven muros al lado izquierdo y al lado derecho, muros de agua. Cuando ellos pasaron por toda la sequedad, pues obviamente es donde corrieron todo ello, pues para no dejarse ser atrapados de los israelitas. Bueno, ahí les hago como el corto de ellos. Y prácticamente la puerta o las pelumbras se abren, y donde pueden haber a la izquierda o la derecha, pero siempre va a haber un camino para la verdad. La sexta teoría, vamos a hablar sobre J-Hope, donde J-Hope puede ser el guiador, el juez y un viajero del tiempo. De hecho, como les dije, o como se habló, él es un guiador donde pone a Junko a prueba, pone a Junko en las tormentas de su vida, pues experimentándolo tanto físicos y espirituales. Él se viste de negro y blanco, de hecho, pero ahí hay un cuervo, donde el cuervo, como les digo, es símbolo de muerte, símbolo de sequedad, símbolo de la destrucción de la tierra, la destrucción de una vida. Y otras cosas más. De hecho, siempre va a haber el símbolo en la Biblia del cuervo. Y sí, en esa partecita se ve como comer a Junko en pedacitos, cuando también en la crucificación de Jesús hubo un cuervo que lo atormentaba en ese momento o en ese tiempo. Es el cuerpo de las tormentas en la muerte, y de hecho puede ser el viajero del tiempo. ¿Por qué? Por su forma de vestir. Se dice que él viajó al pasado de las historias medievales, de cada historia de la Biblia,
donde ve y relata como que lo que va a suceder, lo que va a pasar, y si no hacemos algo, pues obviamente vamos a ser igual que ese mundo. Entonces, pensando como en la actualidad, que en ellos habitan, en ellos donde, como les dije, en el Jin fue en el comienzo de una batalla y la guerra que se pueden afrontar en el futuro por toda la sequedad, todo lo que ha pasado. Como les dije en el anterior video, también se me hizo reconocía mucho a una película que es La historia sin fin. ¿Por qué? Porque donde Atreyu pasó por la nada y afrontó la nada con sus desastres, con su valentía y fortaleza, y donde la nada destruye a cada persona que puede habitar en la tierra. Entonces es prácticamente ello. Y la séptima teoría es de Suga o el, bueno, de Suga, de Suga. Él simboliza a un sacerdote, hoy no se dice que él simboliza a un sacerdote, y donde allí en el sacerdocio solamente habitaba el sacerdote y pues obviamente un líder como tal. Nadie podía entrar al templo por cientos de cosas que habían en la ley bíblica. Pero les voy a también poner versículos allí. Esto hay dentro de, digamos, como de ese templo, habita chicas, mujeres, que eso simboliza como las esposas de los caídos. Hay una partecita, el que es de la sabiduría, puede decirse, que en medio de la habilidad el espíritu acude a ayudarnos, pues prácticamente como sacerdote o como persona, él como que tiene esa habilidad para ayudarnos, para tener un espíritu más profundo. Es donde sus palabras son de sabios y sus labios son de necios, que pueden traer ruina o no. Él yace siempre un rapero va a dar una verdad y una fortaleza. Entonces como que en medio de eso hay una palabra, como les digo, una palabra de sabios, pero con la verdad. ¿Por qué la verdad? Porque jamás una verdad se oculta, jamás una verdad se calla, a pesar de todo. Y ya, esas son mis 7 teorías, pero vamos con la última teoría, que es como el grupo como tal. Como les digo, son las afrontaciones, las dificultades de ellos, y hay un tiempo donde hay una pintura, donde ellos alejan a los demás del pasado, y pues obviamente hay una batalla de sombras, una batalla entre ellos mismos, una batalla de vida carnal o vida espiritual, personalidad que ellos pueden tener, como esa guerra que pueden afrontar. Como les digo, la guerra que vio J-Hope en esa historia, pues obviamente la está afrontando como en la actualidad. Es una batalla que prácticamente, como por ahí decían, como la batalla de baile, queriendo decir que podemos pelear con nuestra propia sombra para no derribarnos, para no atormentarnos más,
sino que habilitar más una vida, una cualidad más saludable, fructífera, etcétera. Que prácticamente viven en un mundo de esclavizado, oscuro y perverso para, digamos, satisfacer un ego, sino que hay una manera en que pueden llevar a cabo todo, todo ello, todo eso, perdón, de todo. De hecho, hay una manera en que pueden decir, son libres, somos libres, y hay una partecita que se ve como la piedra real, donde nos acordamos muchísimo del Rey León, donde uno de los miembros corre diciendo somos libres y como tú, como la paloma que eres, vamos a seguir liderando, vamos a seguir llevando una vida amorosa, amor dream, todo, todo eso. De hecho, ahí están las películas, Bird Box, Maze Runner, Rey León, Juegos del Hambre, bueno, y otras más que se dijeron. Esas fueron mis 8 teorías, prácticamente mis 8 teorías sobre ese videoclip. Espero que les haya gustado muchísimo. Si me entendí, pues me dicen. Y si no, dale like, comenta,